Hola amigos y amigas de Savants, este que ves por aquí es el mejor clon de Apple Watch Series 8 que puedes comprar a día de hoy. Yo llevo con él ya bastante tiempo y te tengo que confesar que es un reloj que me ha acabado gustando mucho más de lo que preveía, sobre todo porque el hecho de que tenga un panel AMOLED como tiene este, que se ve además de una forma tan fluida, gana muchos puntos y hace que, teniendo en cuenta su precio, menos de 40 euros, sea un reloj que para alguien que no lo quiere para llevar un control exhaustivo tanto de su salud como de diferentes entrenamientos, oye, va más que de sobra. Te voy a contar mi experiencia con él, sus puntos fuertes y sus puntos más flojos, que no son pocos y también tienes que saberlos. Comenzamos. Mirad, este reloj con el que llevo ya varias semanas es el HK9 Pro, un reloj que imita casi a la perfección al Series 8 de Apple y que tiene como principal exponente el hecho de poseer una pantalla AMOLED que además no solo hace que se vea bastante bien lo que son los colores, sino que además se comporta bastante fluida. Esto unido además a esta corona giratoria que tiene, que bueno, pues hace que también podamos movernos por toda la interfaz a través de ella, hace que sea un reloj bastante interesante, no solo por el hecho de ser un clon, sino teniendo en cuenta que cuesta por debajo de los 40 euros, lo más barato que yo lo he visto es 47 si no recuerdo mal, con algún cupón concreto, pero es que teniendo en cuenta las características y teniendo en cuenta el acabado que también tiene en aluminio en los bordes y los pocos marcos que tiene, lo bien que se ve la pantalla, etcétera, es que ya de por sí, digamos, es un reloj que puede ser bastante interesante para mucha gente. Que por cierto, ahora que te hablo del precio, tema compra, hay que comprarlo sí o sí en AliExpress, no se compra normal, yo por lo menos no lo he visto en otras tiendas y te recomendaría que lo compraras a través del enlace que te dejo abajo, que de hecho voy mirando y actualizándolo cada X tiempo porque suelen, si tú pones el modelo en AliExpress, el buscador, no solo hay modelos más caros, sino que además hay modelos que son copias de copias, por lo tanto el vendedor que te dejo ahí abajo sé que es fiable, es el mismo donde lo he comprado yo, te recomendaría que lo hicieras a través de ahí. Como te decía, vamos a hablar un poquito más allá de esta pantalla de 2 pulgadas que tiene AMOLED y que sinceramente se ve bastante bien. Más allá porque tienes que tener en cuenta en todo momento que este reloj, a pesar de también imitar también, como estabas viendo ahí interiormente en cuanto al firmware, lo que es el propio funcionamiento del Apple Watch Series 8 original, incluso esta parte también es igual, las notificaciones que les entran, tienes que tener en cuenta que es un reloj que más allá de servirte para tener un reloj que sea bonito, con una pantalla AMOLED, con tal cual, no es un reloj que te mida bien temas de ritmo cardíaco, también de deporte, sobre todo porque la parte de deporte no es solo que no tenga GPS, sino que no se conecta al GPS de tu smartphone. Tienes una aplicación que se llama Wrfit Pro que va a servir para conectar y para tener los datos que vaya recogiendo, pero al igual que le pasa a todos los relojes chinos de marcas random, no solo a los clones, cuando entramos en una actividad, por ejemplo correr en aire libre, no va a coger datos GPS de nuestro smartphone. Esto solo lo hacen los relojes de las grandes marcas. Llámese Huawei, llámese Amazfit, Xiaomi, Apple, por supuesto, Samsung, etcétera, etcétera, pero marcas como por ejemplo Mibro, Seblaze, etcétera, etcétera, de, digamos, relojes que tienen un desarrollo propio, pero no son clones, tampoco cogen directamente el GPS de nuestro dispositivo móvil y tan solo se basan los sensores para medir nuestra actividad, lo cual lo hace un poquito desastroso. También tienes que saber, hablando del propio diseño, que sinceramente es que me parece espectacular por este precio, ves aquí como incluso también tiene otro botón imitando perfectamente, en este caso serviría para apagar y encender la pantalla, aunque podemos configurar también un acceso directo, pero tenemos aquí el otro botón, aparte de la propia rueda. Por aquí nos encontramos con el altavoz y el micrófono, ya que como te digo va a tener la función de altavoz y de micrófono para llamadas, ahora hablamos de esto, pero tienes que saber que la pantalla no tiene ni brillo automático ni tampoco es compatible con el hecho de si le ponemos la mano encima que se apague, ni tampoco, o al menos cuesta bastante despertarlo cuando, digamos, movemos la muñeca. Tenemos que moverlo un par de veces y tener activada lo que es la función. Eso sí, el mejor punto que tiene es que tiene Always On Display. Si la pantalla está apagada, ahora mismo no, porque tiene que pasar como unos minutos sin usarse, pero aparece aquí un reloj como de fondo de pantalla de bajo consumo que está siempre mostrando algo. Yo te tengo que decir que llevo bastantes días con él y no me lo he metido en piscina, no haría eso, no lo he metido tampoco en el mar, tampoco haría eso, pero sí que me he duchado con él, sin problema. O sea, en teoría tiene un grado de impermeabilidad que vas a poder ducharte con él, vas a poder fregar platos con él sin problema, te va a poder llevar encima
sin problema, pero yo no lo sumergiría, digamos, a propósito en piscina y tal. Una de las cosas, por cierto, que no he comentado es que las correas también son perfectamente compatibles con las originales. Es que todo es una copia por aquí. De hecho, tenemos aquí un botoncito que nos permite sacar lo que es la correa, tal y como pasa en el modelo original. Y a modo de disclaimer o de, digamos, advertencia, por así decirlo, decirte que realmente este tipo de clones a mí me fascinan tanto porque comportan, digamos, una ingeniería, un trabajo de ingeniería inversa que han hecho las personas que desarrollan este reloj y cómo sacan al final un producto de 30 y pico de euros basándose en un reloj que cuesta cientos de euros más. Y obviamente hay una diferencia grande en cuanto al software y en cuanto al propio hardware, pero tener algo así a mí me parece lo suficientemente interesante como para tenerlo por aquí por el canal, y además sé que a mucha gente pues le interesa este tipo de productos. Si estamos aquí desde la watch face principal, tiramos para arriba, nos encontramos con diferentes accesos directos, esto tal y como funciona el original, y además también si tiramos hacia abajo ahora mismo, cada poco tiempo se va a estar apagando la pantalla porque le queda poquita batería, pero como estás viendo hay, por ejemplo, esta de Gmail, del correo, nos van a entrar directamente las notificaciones y vamos a poder leer las notificaciones, además largas, que si pulsamos pues ya nos aparecen completas. Sí que es cierto que no vamos a poder responderlas de ninguna manera, ni a través de emojis, ni a través de respuestas rápidas. Y por cierto, hablando de emojis, si nos mandan emojis a través de WhatsApp no va a salir aquí en pantalla tampoco. Y hablemos de algunas de las funciones más interesantes de este reloj, que por cierto, a nivel de brillo lo tengo puesto ahora mismo al brillo mínimo y aún así se ve bastante para, digamos, la iluminación que tengo y cómo está configurada lo que es la pantalla, pero no le puedo bajar más. Una de las más interesantes es la brújula que tenemos integrada en el propio reloj. Bueno, esto uno de los alicientes porque no todos los clones lo tienen, pero como característica principal yo diría que son las llamadas que podemos tanto recibir como también hacer desde el propio reloj. De hecho, el reloj tiene dial propio, tiene digamos, un teclado para marcar el número que queremos, y aparte tenemos una parte de contactos y tenemos también una parte de llamadas recientes, tanto perdidas como también hechas, para poder llamar. Podemos responderlas y hacerlas a través del reloj, no solo a nivel de darle a los botones, sino que también aquí pues tenemos un altavoz y un micrófono que nos va a servir para usarlo de manos libres. Y este altavoz también va ligado con la otra gran función que tiene este reloj, que es el hecho de poder reproducir música desde el propio reloj. Algo que yo no veo tan interesante. De hecho, digamos que esto lo hace como a través de un truquete que tiene un doble Bluetooth, este reloj, uno al que se conecta con la aplicación de la que ahora brevemente te voy a hablar porque trae un poquito de cola, pero digamos que tiene ese primer Bluetooth para conectarlo con la aplicación y mandarle datos y tal, y cambiarle, por ejemplo, la watch face principal, etcétera. Y luego tenemos otro Bluetooth que va a ser el del altavoz y el micrófono, por lo tanto es como si tuviéramos un auricular externo o un altavoz externo, pero en nuestra muñeca. Esto hace, eso sí, que a veces en algunas marcas de móviles no sea compatible el hecho de reproducir la música, pasar a la siguiente, pausar y continuar reproduciendo. Esto depende de marcas. En Samsung se puede hacer, en Xiaomi no se puede hacer. A mí al menos no me ha funcionado con el Xiaomi 12 Pro que ahora mismo estoy usando porque no estoy probando otro dispositivo. Por lo tanto, tened en cuenta que perdéis esta característica si no vais a usar directamente el reloj como reproductor. Y mirad, algo que a mí me explota la cabeza, pero bueno, tiene una explicación, es esto. ¿Veis aquí el icono de Siri? Bueno, al ser compatible, por cierto, tanto con Google, con Android como también con iOS, en mi caso se abre Google Assistant. Ahora, cuando termine de hablar, Google Assistant va a decir algo. Esto es lo que he encontrado. Al tener, digamos, ese modo de altavoz, hace como activar el asistente de nuestro móvil y directamente aquí te muestra los resultados de búsqueda. O si le preguntas, por ejemplo, por el tiempo, pues te va a responder directamente y todo desde lo que es la propia muñeca sin tener que coger el móvil. Es como un activador del asistente virtual, entonces hace un poquito ese truquete, ¿no? Tanto si estamos en iPhone nos va a abrir Siri, como si estamos en Google, en Android, nos va a abrir Google Assistant. Mi experiencia con este HK9 Pro realmente ha sido buena, sobre todo porque estas semanas he estado entrenando más en el gimnasio. Ya te comentaba el tema del GPS, de cómo no lo coge y no tiene ningún tipo de sentido los datos que nos da si
si salimos a correr con él, ¿no? Porque solo se basa en los sensores, ¿no? Y de hecho los algoritmos de detección no son buenos. Pero sí que es cierto que el tema de los pasos te los contabiliza con buena precisión y además, por ejemplo, tenemos un cronómetro que a mí me gusta bastante la visual que tiene, básicamente no porque sea algo propio, sino porque la copia también del diseño del Apple Watch y funciona bien. El problema, bueno, aquí vamos a poder contabilizar, porque esto lo uso yo mucho cuando hago los descansos entre ejercicio y, bueno, repetición y repetición, pero no tiene opción de segundo plano. Esto que lo sepáis, por si acaso también lo usáis, bueno, pues no tiene segundo plano. Aunque aparecen aquí muchas opciones, entre otras nos encontramos esto de las cámaras, que esto sí que solo va a ser compatible con dispositivos iPhone. Tenemos por aquí también un juego tipo Flappy Bird y en general es un reloj que, bueno, y luego nos vienen otros datos de oxígeno, presión en sangre y tal. No le echéis cuenta de esto porque no funciona bien. El tema del sueño más o menos lo mide, pero se basa en medirlo en el momento en el que mide un paso por última vez y mide otro paso por, digamos, cuando nos despertamos, pero no lo hace tampoco excesivamente bien. Y justo por eso, como te comentaba, por 30 y pico de euros es un reloj recomendado para alguien que quiera un reloj que se vea bien, porque de hecho se ve bastante bonito y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué haces con un Apple Watch de Apple si tú eres usuario de Android? ¿Cómo lo conectas? Y yo, mira, pues no, es un clon, es que no se nota realmente. Y no solo porque no se nota, es un reloj muy finito, muy ligero, muy liviano, le dura la batería en torno a unos 4 o 5 días, dependiendo si tenemos el modo Always on Display, luego tenemos el cargador con el que lo cargamos, que es inalámbrico, que bueno, va bastante bien, aunque la carga es lentita, tarda 1 hora y pico en cargar aproximadamente. Y digamos, si quieres un reloj para que te cuente los pasos, que se vea bien, que se vea bonito y que puedas recibir las notificaciones, bueno, bien, y además tienes ese extra, por ejemplo, de las llamadas si lo quieres usar o incluso usarlo como altavoz para reproducir una canción. Pero si lo quieres para temas deportivos, para que te mida el ritmo cardíaco, para que te mida el oxígeno en sangre, obviamente no lo compres. Al final cada usuario es diferente y tienes que tener claras tus preferencias. Si quieres un reloj con pantalla AMOLED, que te haga esto de las llamadas, que te mida los pasos y tal, pues es que realmente incluso no se me ocurre ningún otro reloj que recomendarte por debajo de los 40 euros. Es bastante único en este sentido. Pero si quieres fiabilidad de algoritmos más pensado para el deporte, pues te vas a tener que ir por este precio a un reloj LCD con una pantalla LCD como es el Bip U Pro, que sí tiene GPS interno y tal, pero obviamente en cuanto a diseño, pues deja que desear, sobre todo comparado con este. Entonces, tras mi experiencia con él, ¿lo recomiendo? Sí, o sea, a mí es un reloj que me ha ido bastante bien y ya te digo, sobre todo porque he estado entrenando bastante en interior, no he echado en falta en exceso el no tener un GPS ni que coja la señal GPS. Pero es eso, si lo compras no olvides esas pequeñas pegas que vas a echar en falta, sobre todo si tienes unas ideas de un reloj que te dé más funcionalidades. Me gustaría saber si tienes este reloj, si has tenido otro tipo de este estilo. Si tienes cualquier duda también las dejas por ahí abajo en los comentarios, que yo estaré viendo y leyendo absolutamente todas. No te olvides de darle un me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.